mal. Hoy me comentaban, Luciana, que bajó del helicóptero Alberto Fernández y caminando se trasladó a la Casa de Gobierno. Vos lo resaltabas hace minutos. Viajó hacia La Plata también con Felipe Solá para la asunción de Axel Kicillof. Ahora este almuerzo. A la tarde viaja a la provincia de Santa Fe, pero está teniendo múltiples reuniones en la Casa de Gobierno en su primer día como presidente de todos los argentinos. Una agenda cargada a partir de las necesidades y de las urgencias que tiene la República Argentina ya en funciones, como bien describía mi compañero, un día con muchos compromisos, su presencia también, como bien contaba Adrián, junto con Cristina Fernández de Kirchner en la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien también se ha expresado y ha hablado de lo que ha encontrado en la provincia y de algunos anuncios importantes. Pero volviendo a Alberto Fernández, después de lo que ha sido este almuerzo con la delegación de los Estados Unidos, también otros compromisos para arrancar este primer día, el día posterior a la asunción, y en instantes a quedarse en la pantalla de C5N porque va a haber anuncios por parte del Ministerio de Economía. Bueno, las repercusiones continúan en relación al discurso que brindó ante la Asamblea Legislativa Alberto Fernández. El presidente se refirió a múltiples temas. Creo que fue un discurso desde el punto de vista político muy pero muy inteligente porque ha abordado todos los temas que nos preocupan a todos los argentinos. A ver, vamos a presentar los tres ejes principales del discurso que brindó ayer Alberto Fernández. Lo tenemos aquí atrás. A ver, Mirá, el plan ¿para dónde nacional. me voy? Acá. Para aquí, vení para Ahí acá. está. Plan Nacional contra el Hambre, ¿no, Lu? Este Exactamente, exactamente. Curiosidades, particularidades un poco de la historia argentina y también de elecciones de Alberto Fernández. Ayer lo remarcábamos acá. En el discurso en el Congreso arrancó con frase de Ricardo Raúl Alfonsín y también finalizó de esa manera. Alguna relación, alguna seducción para el ala radical más progresista seguramente haya habido en ese discurso, donde ha hecho, por supuesto, mención a otros presidentes, a Perón y demás importantes en la Argentina. Y el Plan Nacional contra el Hambre también en su momento había sido una gran preocupación para Alfonsín al momento de asumir lo que, por supuesto, será y fue el retorno a la democracia ya a 36 años de esa fecha histórica. En economía, reiniciar el ciclo de crecimiento sostenido en niveles de productividad muy bajos de la República Argentina, con una capacidad ociosa muy preocupante, por eso algunas medidas relacionadas con la producción que van a empezar a activarse rápidamente, porque lo que cambia acá es el modelo económico. Claro, por eso es muy importante cuando hablamos de la concertación de precios y salarios o de lo que va a emprender Alberto Fernández, este acuerdo económico y social. A ver, no solo es un camino deseable, sino también creo que es inevitable que Alberto Fernández se siente con empresarios, con sindicalistas y puedan conformar un acuerdo, por lo menos para que la economía empiece a crecer, ¿no? Y el otro punto era la renegociación de la deuda. Acá también, curiosamente o no, paradójicamente o no, también en la renegociación de la deuda hay una frase que lo ha caracterizado, que la ha dicho Alberto Fernández ayer y la había anunciado en otro momento, que tiene que ver con que no se va a pagar si Argentina no crece. Argentina tiene que crecer para poder pagar. También había ocurrido algo similar en su momento cuando Alfonsín asumía. Vi la película de Raúl Alfonsín, entonces lo tenía muy fresco y me resultó muy llamativo trazar esos paralelismos y encontrar en muchas declaraciones y muchas maneras de entender la sociedad y la economía de lo que después expuso Alberto Fernández. Las frases destacadas, hubo muchos focos importantes, por supuesto: la lucha contra el hambre, más de 15 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Como prioritario, el dato del Consejo Federal contra el Hambre fue de las primeras medidas que tomó Alberto Fernández antes de la asunción. Bueno, a ver, necesitamos una Argentina unida para poner freno a la catástrofe social. Se refirió durante gran parte del día ayer Alberto Fernández a la unidad de los argentinos. Creo que se lo ve también bastante preocupado por ese tema, sobre la división que existe hoy en la Argentina. El mensaje antigrieta. Sí, tal cual. También estuvo presente desde el inicio hasta el final. El mensaje antigrieta, incluyendo a todos, de hecho haciendo hasta una mención de la mesa familiar, donde podés tener diferencias, pero que tiene que estar unida. Sin pan no hay democracia ni libertad, entendiendo que si no se come no hay ningún derecho válido del cual
podamos hablar y defender. Bueno, hay economía y siguió hablando de economía en gran parte de su discurso en el Congreso. La inflación que tenemos es la más alta de los últimos 28 años. Yo leía datos, ¿no? A ver, cuando Cristina Kirchner se va del gobierno, deja una inflación del 25% y Macri está dejó un país con una inflación por arriba del 50%. Sí, y lo llamativo es que esa inflación en un valor muy considerable y muy preocupante, y la más alta de los últimos 28 años, la anterior es la hiper, ¿no? De uno de los momentos también más preocupantes en la economía argentina, también con Alfonsín, ya en el final de su periodo. La tasa de desocupación es la más alta desde 2006, y esta es una gran preocupación en términos comparativos. Casi la duplicó Mauricio Macri en esos 4 años. Había encontrado una sociedad con una desocupación del 5% y casi en el doble de ese valor la termina dejando 4 años después. Bueno, y otro dato de muchísima realidad, el valor del dólar pasó en 4 años de 9,60 a 63 pesos. Y esto es lo que sucedió también en la Plaza de Mayo ayer, cuando Alberto Fernández y Cristina Kirchner salieron hacia el escenario para hablarle a los presentes. Le dijo Cristina: presidente, usted recibe un país devastado en relación a los números socioeconómicos que dejó Mauricio Macri. Estamos en comunicación vía Skype con Juan Enrique, periodista, vía Skype, para poder conversar de algunos números que recién mencionábamos, Juan, y también de algunos anuncios que se van a hacer y que seguramente nos podrás ayudar a comprender el contexto y cuáles anuncios pueden empezar a ser trascendentes en la Argentina. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias. ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo estás, Adrián? Sí, usted lo describía muy bien, también lo describió Alberto ayer muy claramente. Esto es un cambio de modelo, ¿no? Un modelo que antes miraba a los sectores concentrados y ahora va a mirar a los argentinos, a los trabajadores. No nombró a los jubilados, pero claramente, seguramente los anuncios del día de hoy van a tener que ver con los jubilados. Sí, es un cambio realmente, yo lo puedo definir en algunas frases: lo peor ya pasó, se viene la luz al final del túnel, el primer semestre. Mirá, recordemos mucho lo que sufrimos los argentinos estos 4 años en materia económica, ¿no? Los argentinos sufrimos un golpe muy fuerte con la inflación. Para mí, claramente, la inflación fue la herramienta para ajustar. Cuando no pudieron aplicar la flexibilización laboral pedida por el Fondo Monetario, utilizaron a la inflación como herramienta de ajuste. Yo creo que los anuncios de hoy, Luciana, vienen desde ahí, vienen desde la recomposición. O sea, darle a los trabajadores y a los jubilados lo que les sacaste. ¿Por qué? No es aumentarles solamente, sino es recomponer. Los trabajadores y los jubilados no tuvieron la culpa de estos 300% de aumento de precios, de inflación que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, Juan, creo que, la premisa del nuevo gobierno es que, vos lo estás señalando, ¿no? Que vuelva el consumo al sector laboral, que el consumo vuelva a pesar en la economía. Esto por lo menos es el principal lineamiento de Alberto Fernández y de todo el equipo económico que lo va a acompañar, ¿no? Mirá, Jan, el consumo es el 75% de la actividad económica. La actividad económica se cae cuando no hay consumo, porque es en la República Argentina, por la estructura que tiene, el 75% de la actividad económica. Es importante que exista el consumo en la Argentina. Yo he escuchado mucho a economistas ortodoxos que decían: le van a dar a la maquinita, ¿viste? Llamándolo peyorativamente. La maquinita va a generar inflación. Lo escucho todavía algunos criticándolo. Primero hay que aclarar que el gobierno anterior, para comprar los dólares que pidió prestado, le dieron a la maquinita, imprimían pesos para comprar los dólares. Y eso no generó la inflación que tenemos. La inflación fue por devaluación, fue por inercia, fue por puja distributiva. Ahora, claramente, si hay una emisión monetaria, imagínate, Adrián, Luciana, de 100.000 millones de pesos, tenemos capacidad ociosa instalada. El trabajador argentino, el jubilado argentino, necesita plata para comprar alimentos. O sea, claramente, estoy seguro, estoy convencido, por las expectativas que hay, la inflación va a ser inferior a la que deja este gobierno, aunque se imitan o se aumente o se recomponga en 100.000 millones de pesos a los jubilados y a los trabajadores del Estado, para empezar, digamos. Juan, ¿qué te resultó, qué te pareció, cómo puede ayudar a la reactivación de la economía la aplicación de los microcréditos que ayer anunciaba Alberto Fernández? Es interesante. Yo creo que, Luciana, insisto, Adrián, esto es un cambio de modelo. Los microcréditos que no sean bancarizados, a una tasa, digamos, reducida, una tasa, digamos, razonable. Imagínate, Luciana, una tasa del 20, el 22, 23%, algo razonable para que
vuelva a encenderse la economía de los sectores más bajos, la economía de los sectores de los changarines, la economía de los sectores de los plomeros, albañiles, la economía de los sectores, digamos, de la informalidad. Es fundamental la existencia de microcréditos. Eso no se va a ir al dólar, eso no va a ir a la especulación, eso seguramente va a generar consumo interno, demanda interno, va a haber contratación de personal, el comerciante va a vender, así la pyme va a crecer. Seguramente cuando la pyme crece e invierte, cuando invierte sustituye importaciones y tal vez la pyme alguna vez va a poder exportar más de lo que importa y así en el futuro con crecimiento económico vamos a poder tener dólares para poder pagar lo que tanto nos dejaron Juan, de deuda este gobierno que se va. Vos hablás de la generación de dólares, cómo se generan dólares en el gobierno de Alberto Fernández, y ahí te pregunto sobre la relación del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Se habla de estirar vencimientos, de 2 años de gracia. ¿Qué información tenés? A ver. Mira, seguramente, primero te voy a decir, Adrián, los dólares están. Los dólares de las exportaciones argentinas están. Lo que pasa, a los grandes exportadores no los estamos obligando a que traigan los dólares a la República Argentina. Además de eso, tienen que pagar las retenciones correspondientes, sobre todo si exportan productos primarios. Yo no le haría pagar retenciones si le agregan valor a esos productos, pero si son primarios tienen que pagar retenciones. O sea, los dólares están. Ahora, seguramente con la charla que hubo hoy con los funcionarios de Estados Unidos, se va a acordar que el Fondo Monetario también acepte esta forma de renegociar. Aceptar esta renegociación con crecimiento económico, con crecimiento de actividad económica. Ya lo sabemos todos, Adrián, Luciana, los muertos no podemos pagar las deudas. Si achicamos la economía, no vamos a poder producir dólares para pagar la deuda que tenemos. Necesitamos crecer, necesitamos importar, necesitamos exportar más que importar. Claro que así podemos hacer dólares. Si achicamos la economía, vamos a seguir en el embudo que nos metió el gobierno de Mauricio Macri. Vos fijate, Adrián, Luciana, que la economía no paraba de caer y por eso no teníamos dólares y teníamos que vivir constantemente pidiéndole prestado, que terminamos en un programa de ajuste del Fondo Monetario. Claro que el cambio de modelo es cambiar rotundamente esto y seguramente las medidas que se van a anunciar en breve tienen que ver con lo que yo les estoy contando, chicos. Gracias, Juan. Te mandamos un beso grande, por supuesto. Siempre interesante escuchar tu análisis. Cualquier anuncio te volvemos a molestar. Muy amable. Saludos. Y hoy ha sido un día importante también porque ha sido la asunción de Axel Kicillof como nuevo gobernador de la provincia de Buenos Aires, con muchísima expectativa, con la presencia de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto con parte de su gabinete de trabajo, con algunas declaraciones fuertes y ya también con medidas, con anuncios allí en La Plata. Bueno, a ver, vamos a escuchar un pasaje de Axel Kicillof esta mañana, cuando también él brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa, pero estamos en vivo en La Plata. Rafael Palavecino, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Adrián, Luciana, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, una asunción de Axel Kicillof que viene con una gran noticia para todos los bonaerenses. Va a dejar sin efecto el tarifazo de luz dispuesto por la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Iba a regir a partir del 1 de enero del año 2020. Dijo en torno a esto que si un jubilado no puede pagar una tarifa, no es una tarifa, es saqueo. Así, entre comillas, estoy citando al nuevo flamante gobernador bonaerense que en instantes le va a tomar la jura a todo su gabinete. Estuvo acompañado, como ustedes dijeron, de Cristina Fernández de Kirchner, de Verónica Magario, que es ahora la vicegobernadora, y también del presidente de la Cámara de Diputados, el joven Federico Otermín. Hizo referencias en un extenso discurso a varias cuestiones en el frente fiscal, el frente social, el frente financiero. Una de las cuestiones más preocupantes que explicó Axel Kicillof es que María Eugenia Vidal le deja una caja de 25.000 millones de pesos y tiene vencimientos, tiene compromisos por 40.000 millones de pesos en los próximos 30 días solo de sueldos. Y sin contar 50.000 millones de pesos que son para hacerle frente al pago de los proveedores. Básicamente, este es el panorama que pintó Axel Kicillof, que se encargó también en su discurso de asunción de dejar en claro que va a buscar darle un perfil productivista
a la provincia de Buenos Aires. Y también en otras cuestiones habló de seguridad, las preocupantes cifras del aumento de los delitos en materia relacionada al narcotráfico, y con respecto a la situación carcelaria habló que tiene que justamente corregir la sobrepoblación carcelaria, cosas que va a tener que trabajar en su mandato que dura hasta el 10 de diciembre del año 2023. Rafa, muchas gracias, y después vamos a volver para que nos cuentes cómo fue ese momento entre la gobernadora Vidal, ya saliente, y Axel Kicillof, porque sabemos que Vidal estuvo presente en la Asamblea Legislativa. Gracias, Rafa. Y ahora sí, compartamos algunos momentos del discurso de Axel Kicillof, contundente, con algunas descripciones de la provincia que encontró y con anuncios, con algunas medidas, y también se dio tiempo para alguna chicana. Yo no creo que estén dejando una vara muy alta. Creo que están dejando un desempleo muy alto, una inflación muy alta, una deuda muy alta y las condiciones económicas del país y la provincia muy abajo. Yo sé que tal vez no es lo que dicen algunos analistas, pero se aplica una frase que se me ocurre citar de Jauretche. Jauretche decía: si el sombrero existe, solo se trata de adecuar la cabeza al sombrero. Que este ande o no es cosa de la cabeza, no del sombrero. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es mirar la realidad, porque es la única verdad que tenemos por delante. No el sombrero, sino la cabeza. Bueno, ayer el primer día del presidente Alberto Fernández como presidente formalmente, ¿no? Así saludando a los empleados de la Casa de Gobierno, sacándose selfies. Como te contaba hoy, Luciana bajó del helicóptero, del helipuerto, y se trasladó caminando hacia la Casa de Gobierno, acompañado ahí por Santiago Cafiero, jefe de gabinete. En un clima festivo, de las imágenes que se ven allí, pasando y compartiendo y charlando con todos los que se encontraban en ese lugar y en esa selfie que aparte él maneja, porque él maneja el celular, no mandó a otro sacarse de la selfie, alguien que utiliza muchísimo las redes, que las utiliza en gran parte y en gran medida para tener mucho acercamiento con el ciudadano y con la ciudadana, también por supuesto con los trabajadores de allí. Esas son las primeras imágenes que se conocen de Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, en un día de funciones, en lo que fue el día posterior a la Asunción, junto por supuesto con Cafiero, con Biondi, con el resto o parte de los que trabajan habitualmente con él, y en esa charla, en ese diálogo muy cálido, en este primer día de trabajo. Primeras horas de Alberto Fernández como presidente, vamos a analizar su discurso y la jornada de hoy. Está con nosotros Pablo Romá, que es analista político, y Ramón Prades, también analista político, ambos. A ver, Pablo, comienzo por vos. ¿Cómo lo viste, Alberto Fernández, en el día de ayer? Tus colegas hablan de un discurso muy inteligente en cuanto a lo político. ¿Cómo lo viste vos? Sí, me pareció que fue un discurso muy sólido, digamos, me parece que tuvo algunos ejes distintivos. Yo creo que bueno, en primer lugar, algo que ya se venía marcando en el discurso de Alberto Fernández en general, que es esta sensibilidad por la situación económica, ¿no? Esto de atacar la emergencia. En segundo lugar, me parece que bueno, que hubo un recorrido por los números de la economía que deja Macri. Y después me parece que sí, algo más novedoso, sorpresivo, o al menos que no se esperaba en su discurso, que tiene que ver con esto, ¿no? Con cierta, nosotros decimos, cierta ambición reformadora acerca de algunas cuestiones que tienen que ver del Estado, o cuestiones más modernizadoras, ¿no? Lo de los gastos reservados, la relación pauta-medios de comunicación, lo de la AFI, me parece que son elementos que al menos no estaban tan planteados en el discurso del actual presidente, y que me parece que son interesantes, sobre todo para establecer un diálogo
con un sector que va más allá de su base social, ¿no? Que hoy que espera otra cosa más. Además, bueno, lo que ustedes decían recién, ¿no? Este hincapié muy fuerte en la unidad, superar las divisiones, superar la grieta, que fueron palabras que se repitieron mucho en el discurso de Alberto Fernández, y creo que ese aspecto, ese último aspecto más de la cierta cuestión más reformadora, modernizadora, creo que tiene que ver con esa unidad. Agrego un concepto, por supuesto, desarrolló muchos focos en esa exposición y hubo distintos momentos también de sensibilidad, de tonos y demás que se percibió en el Congreso, pero habló de las mujeres y en eso también hizo un párrafo aparte. ¿Cuál es tu lectura? Mira, en principio, quiero acotar, hay un librito chiquitito del que hoy es el actual Papa Francisco, que se llama Nosotros como pueblo, nosotros como ciudadanos. Creo que en ese libro Francisco expresa que un ciudadano es una persona citada al bien común. Creo que el discurso de Alberto rondó en eso, en que toda la sociedad tiene que estar citada al bien común. Y en el caso que vos mencionás de las mujeres, creo que se hace eco de una nueva demanda que la sociedad puso arriba de la mesa, y me parece que Alberto, a partir de la creación del ministerio, lo va a institucionalizar. Creo que estas nuevas demandas en una sociedad que va cambiando, que requiere nuevos desafíos, como por ejemplo el caso de la ecología, el caso de las juventudes, el caso de la mujer, es el nuevo gobierno una etapa de integralidad. Me parece que el gobierno de Alberto, si bien va a poner el eje en los que trabajan, los que producen, en el desarrollo productivo y del trabajo, se va a hacer eco de estos nuevos desafíos de la sociedad. Ahora, Pablo, la oposición en procesos democráticos, la oposición a un gobierno ocupa un rol fundamental. ¿Quién va a encabezar la oposición al gobierno de Alberto Fernández? Macri lo dijo en la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, que él no quiere encabezarla. A ver, ¿qué nombres aparecen? No, me parece que dentro de la oposición, bueno, me parece que ahí el presidente dijo que no quiere, pero ha hecho todo lo posible como para ser ese líder de la oposición, me da esa sensación. Yo creo que hoy la fuerza principal de oposición, que es Juntos por el Cambio, tiene algunas disputas internas, hay que ver qué va a pasar. Yo creo que el rol de la oposición va a depender mucho de las características que tenga el gobierno de Alberto Fernández. Y me parece que si el gobierno de Alberto Fernández logra encauzar rápidamente la situación económica, la oposición va a tener un rol distinto al que si no. Entonces me parece que de alguna manera, más allá de los nombres, que habrá que ver quiénes son esos nombres. Digamos, yo creo que hoy, después del presidente, por debajo hay nombres que son difíciles de pensar que pueden liderar una posición. Digo, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Monzó, algún dirigente radical, algún gobernador radical. Digo, me parece que está... No lo veo tan claro porque obviamente recién se da el traspaso, todavía no está claro cuál va a ser... Digamos, sí está claro cuál es el perfil del gobierno de Alberto Fernández, pero todavía no empezó a caminar, ¿no? En un primer momento, al menos en el encuentro que se visibilizó de Horacio Rodríguez Larreta y de Alberto Fernández, da la impresión, o por lo menos en las expresiones, de que habrá un trabajo mancomunado. ¿Crees, Agustina, que esto puede llegar a ser así? También te quiero preguntar, por supuesto, que ayer estuviste en una participación estelar con la tecnología puesta a disposición de C5N en un lugar magnífico como es en las afueras del CCK. ¿Cuál fue tu visión, tu mirada de lo que ocurrió ayer en la plaza y en todo el marco de una jornada muy intensa? Bueno, empiezo por el final, si te Por parece. donde quieras, Agustina. Empiezo por el final. Sí, fue espectacular realmente la transmisión de ayer de C5N, nuevamente un gran despliegue, muchísima gente trabajando, lo cual lo hizo posible. Bueno, fue la tercera de estas entregas especiales y realmente creo que dio un resultado espectacular. Había un clima impresionante de alegría en la calle, cantidad de gente circulando. Nosotros estábamos en lo que sería la parte de atrás, ¿no?, de la Casa Rosada, se veía a la perfección la cantidad de gente que había ahí. Ahora, con respecto a tu pregunta sobre cómo se va a trabajar con la ciudad, me parece que en principio lo que hay que decir es que esa reunión dio fruto, fue buena. Horacio Rodríguez Larreta se mostró dispuesto, sí, a trabajar ante los requerimientos del presidente de Alberto Fernández, por lo menos en un primer pedido, que fue la remoción de las vallas, ¿no? Se accedió a eso, pero bueno, es una cuestión, el principio, ¿no? Luego hay que ver cómo se empiezan a desarrollar otras medidas, porque, por ejemplo, en relación a esta relación, Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, bueno, entiende que, por ejemplo, Gendarmería, Prefectura, tienen que salir del conurbano, pero también entiende que es una situación crítica que en este momento no se lo puede hacer y de lugares donde en la ciudad todavía están apostados. Entonces, para ella es la policía de la ciudad
de Buenos Aires la que tiene que hacerse cargo y no es las fuerzas federales. Bueno, lo vamos a hablar con Mariano, este tema también, el rol del sindicalismo en la nueva era que comienza de Alberto Fernández. ¿Qué rol va a jugar el gremialismo, sabiendo que ayer se movilizó de una especie u otra? Le dio la bienvenida ayer el gremialismo al nuevo presidente. Estuvo presente. Estuvo presente. ¿Ramón? Sí, por supuesto. Creo que Alberto Fernández, el presidente, ha logrado una unidad en el campo del movimiento obrero. Fue una unidad trabajosa que se fue construyendo en los últimos meses. Las columnas de ayer fueron impresionantes. La verdad que no sé qué cantidad de gente había, pero desbordaba. Las imágenes son contundentes. Y me parece que el movimiento obrero va a jugar un rol central en la construcción de esta nueva identidad política. Recién lo escuchaba a Pablo hablar de la identidad de la oposición, de la nueva identidad de la oposición. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a reconstruir una nueva identidad política en Argentina que incluya a todos. Y me parece que el movimiento obrero está llamado a cumplir ese rol central, porque en definitiva son los hombres y mujeres que producen y que van a producir el despegue necesario para poner de pie a la Argentina, que transforme esta realidad que la verdad que es angustiante. Pablo, Ramón, gracias por venir. Muchas gracias. Muy amables. Bueno, sigan